ese título de Viva la Vida, ¿no? Nosotros, yo vengo también como representante de La Barandilla, que es una asociación que se creó aquí en Madrid para las personas con todas las discapacidades y, bueno, pues nuestro proyecto estrella fue lo de la prevención del suicidio y crear un teléfono, que luego os hablaré de él. Entonces sí que nos gustó el lema de Viva la Vida, ¿no? No me pasa. Entonces, nosotros siempre hemos creído que el suicidio lo podíamos, se puede prevenir. Entonces, sí que os voy a hablar primero de cifras, no sé si las sabréis, pero yo creo que es importante para que nos contextualicemos lo importante que es el tema del suicidio y sobre todo, yo también voy a hablar de las cifras aquí en España. Entonces, el saber que la OMS nos dice que hay más de 800.000 personas que mueren cada año por suicidio. Eso quiere decir que estaríamos en una media de 3.000 cada día y una de cada 20 personas lo van a intentar. Sí que lo que más importante es también que nos tiene que hacernos parar, que es lo que estamos haciendo a lo mejor no demasiado bien, es que sería la segunda causa de muerte entre chavales de 15 y 29 años. Cada 40 segundos se muere una persona por suicidio. En este rato que nosotros estemos aquí ahora con la charla, aquí en España se moriría una persona. La prevención del suicidio ocupa un lugar prioritario para la Organización Mundial de la Salud. Este año, el Día Mundial de la Salud, el 10 de octubre, se centrará en la prevención del suicidio. Y por eso recibimos con agrado la oportunidad de dar a conocer este gravísimo problema del suicidio a nivel mundial, frecuentemente desatendido. Cada 40 segundos alguien se suicida. Esto significa que cada año se pierden 800.000 vidas por esta causa. Y cada pérdida es una tragedia indescriptible, tanto para la persona que pierde la vida como para los amigos, familiares, colegas y comunidades que están en duelo o que quedan atrás y que frecuentemente no reciben la asistencia que necesitan. La juventud representa el futuro. Y pese a ello, el suicidio es la segunda causa de mortalidad entre las personas de 15 a 29 años. Se deben intensificar los esfuerzos para que los jóvenes dispongan de los mecanismos de adaptación necesarios para enfrentarse a los retos que se les presentan, ya sea en la escuela, en la universidad o en el lugar de trabajo. También debemos velar porque tengan acceso al apoyo que necesitan en el momento adecuado, cuando lo necesitan. El suicidio puede afectar a cualquier persona en cualquier lugar. Contrariamente a la creencia popular, el suicidio no es solo un problema de los países de ingresos altos. De hecho, casi el 80% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos, donde escasean los recursos para detectar y apoyar a las personas que necesitan ayuda. Es imperativo entonces fortalecer la salud mental y los sistemas de atención. Por cada suicidio hay 20 intentos fallidos. Las personas que sobreviven a un primer intento corren mayor riesgo de intentarlo de nuevo, por lo que es importante prestarles el apoyo constante que necesitan. Afortunadamente, los suicidios se pueden prevenir. Conocemos las estrategias que funcionan y las que no funcionan. Sensibilizar a la población en ocasiones como el Día Mundial de la Salud Mental nos ofrece la oportunidad de acabar con la estigmatización para que más personas se sientan en condiciones de pedir ayuda. Las 4 intervenciones esenciales para ayudar a prevenir el suicidio son: restringir el acceso a los medios de suicidio, alentar a los medios de comunicación a presentar relatos esperanzadores y a no utilizar lenguaje sensacionalista cuando informan sobre el suicidio, promover programas orientados a que los jóvenes en las escuelas adquieran aptitudes para enfrentarse a la vida y, por último, identificar el riesgo de suicidio lo antes posible para ofrecer apoyo oportuno.
En la Organización Mundial de la Salud apoyamos a los gobiernos a utilizar su posición única para poner en marcha una respuesta nacional de prevención del suicidio. Sin embargo, todos tenemos un papel que jugar. En el Día Mundial de la Salud Mental, los invito a todos y cada uno de ustedes, que sean amigos, pareja, familiares, colegas, profesores, periodistas, que trabajen o no en los servicios de salud, que intervengan o no en los primeros auxilios, a todos a que se informen sobre la prevención del suicidio y tiendan la mano a las personas que necesitan ayuda. Todos juntos podemos salvar vidas. Bueno, pues ahí, como habéis visto ya desde la Organización Mundial de la Salud, el año crearon un lema que es muy bonito, que dice crear esperanza a través de la acción. Yo creo que todo lo que estamos haciendo ahora, estas acciones de dar a entender, de dar a conocer, aquí en España el tabú y el estigma sobre el suicidio ha pesado toda la vida. Desde que nosotros, cuando empezamos con el tema de la prevención del suicidio en el año 2018, que lo empezamos a hacer con diferentes ruedas de prensa, casi no vino gente a las ruedas de prensa, pero ahora en este año, que ya llevamos 4 años y medio, sí que somos como un poquito las personas que siempre nos llaman los medios de comunicación porque, bueno, porque hemos estado dando ahí hemos estado dando guerra, ¿no?, para que esto del suicidio se hable. Y sí que nosotros aquí en España sí que os quería decir que, por ejemplo, en el 2020 nosotros las estadísticas nos salen a 2 años vista. Ahora en el 2022, cuando termine este 2022, saldrán las del 2021. Desde que nosotros tenemos en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tenemos datos de suicidios, este año, en el 2020, ha sido la mayor cifra de suicidios en todo el tiempo que está el INE, ¿no? Este año han sido 3.941 personas en el 2020. Sabemos que en el 2021 van a seguir subiendo las cifras. Es importante que ha habido 1.011 mujeres, que eso quiere decir que son 90 veces menos más que violencia de género, o sea que esas 1.000 mujeres habrán sido como, habrán sido como 25, 27 mujeres, bueno, más o menos, pero han sido 1.011 mujeres las que han muerto por suicidio en el 2020, que muchas serían por violencia de género. Sí que hombres, como siempre, hay más muertes de hombres que de mujeres. Y este año lo que ha sido más alarmante ha sido que ha habido 14 suicidios entre niños, entre las edades entre de 10 a 14 años. Ha habido 7 niños y 7 niñas, cosa que el año anterior, en el 2019, habían sido solamente 7. Entonces, eso sí que también nos está preocupando mucho aquí en España, porque han subido un 200% las consultas en psiquiatría infantil. Ha subido muchísimo todo el tema de anorexias, del cutting, la ideación suicida en menores. Quiero decir que nosotros aquí, en este momento en España, sí que es un problema que nos está preocupando muchísimo. Perdonad. He puesto también ahí algunas cifras después de Sudamérica. En Brasil ha habido 13.000 personas, 13.400, bueno, que son esas cifras que también son cifras bastante alarmantes. ¿Qué nos dice desde toda la parte mundial, el informe mundial? Pues que tenemos que ver que el suicidio tiene que ser algo global y que nos tiene que importar a todos. Como lo que debemos de hacer sería aumentar esa sensibilización con charlas, con conferencias, con manifestaciones. Sí que dar mucha importancia a la prevención como la parte principal en la conducta de la ideación suicida, y sí que animar a todos los países, nos dicen, que se creen esas estrategias. Aquí en España estamos con el tema de que se cree un plan nacional de prevención del suicidio, que no lo tenemos.
Lo tienen algunas comunidades autónomas, pero no hay un plan general. Y bueno, por eso estamos también luchando para ver si por fin se hace ese plan. Aquí os he querido poner pues algunas frases de personas importantes, relevantes, que ya lo sabemos. Por ejemplo, sabemos que un suicidio cuando entra en una familia es una gran eclosión emocional, social y económica total. Pues la gente empieza la familia, algunos miembros pueden tener pérdidas económicas porque no van a trabajar, porque tienen bajas laborales. Quiero decir que sabemos que detrás de un suicidio quedan un poquito deterioradas 6 personas de ese entorno. Entonces, por eso es tan importante la prevención. Luego también la World Health Organization nos dice que, por supuesto, que el suicidio es prevenible, que lo que es importante que detectemos precozmente esos pensamientos, esas conductas o esa ideación suicida, y que todas las personas que están en ese riesgo puedan recibir rápidamente esa ayuda para que no lleven a término esa conducta suicida, ¿no? Y aquí he puesto unas cuantas definiciones importantes sobre el suicidio. Recalcar la de Durkheim, que fue este sociólogo del siglo XIX, que fue el primero que habló del suicidio, y me querría un poquito, pues, fijar un poquito en Sneidman, que fue el padre de la suicidología como ciencia. Es americano, es en Estados Unidos. Es también muy importante porque él creó también el término de las autopsias psicológicas. También aquí en España estamos intentando que se creen las autopsias psicológicas para saber prevenir después y tener más investigación sobre el suicidio, sobre la conducta suicida, pero de momento aquí las autopsias psicológicas, no sé si vosotros ahí en Sudamérica, en vuestros países se hace, pero aquí en España solamente lo suelen hacer los cuerpos generales del Estado, como es la Guardia Civil, que sí que tienen especialistas, pero son para miembros de del cuerpo, ¿no? Entonces sí que Sneidman fue también el precursor y el creador de la primera línea de teléfono de ayuda para la prevención del suicidio, y él sí que nos habla ya de que el suicidio, la conducta suicida, tiene que ver con un gran malestar, pero no solamente por una causa, sino que es pluridimensional. Eso y ellos, la persona que decide o que intenta el suicidio, pues es lo que ven es la mejor solución para ese momento. No sé cómo subir para que se vea toda la... ¿Ellos la ven, la diapositiva? Sí, la están viendo. Sí, se ve muy bien, ¿eh? Sí, vale. Bueno, ahí sí que nosotros, desde que creamos el teléfono, donde nos hemos basado mucho es en la teoría de Viktor Frankl, que sabéis es la logoterapia. Entonces es ver a la persona pues con esa, que él lo describe, que es una unidad biopsicoespiritual, ¿no? Entonces siempre tenemos la capacidad de que nos podemos distanciar de nuestros síntomas, que pongo ahí ese ejemplo, yo no soy la obsesión, por ejemplo, yo no soy la culpa, etcétera, etcétera. También él nos dice que tenemos la capacidad, el ser humano, de autotrascender, de salirse de uno mismo e implicarte hacia algo o hacia alguien que te haga cambiar, ¿no? Y siempre, muchas veces, cuando atendemos a personas en duelo, siempre se pregunta, está la pregunta del por qué, el por qué. Y él nos dice que mejor nos tendríamos que preguntar para qué, ¿no? En vez del por qué, sino para qué. ¿Qué es lo que le pido yo a la vida? Y luego también es muy importante, él nos dice, el estar también en tener una escala de valores, ¿no? Que esos valores se los diferencia entre los creativos, los experienciales y tener una actitud. Y siempre lo que viene a decirnos es que el tener un sentido en la vida, eso siempre nos va a dar tanto un efecto sanador como terapéutico. Entonces, saber que Viktor Frankl, no sé si lo sabéis, bueno, pues fue un niño, una persona ya que estuvo en los campos de concentración alemán, que le mataron a toda su familia, o sea que él sabe hablar muy bien de lo que es la resiliencia, de lo que es el sentido,
y bueno, pues nosotros sí que nos basamos. Ahí hay un vídeo de Víctor Frank, que no lo vamos a poner, que eso lo podréis ver vosotros para ir un poquito más deprisa. Y sí que cómo llegaríamos al suicidio, ¿no? Primero entraríamos en un momento de incertidumbre. Esa incertidumbre, ahora, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con el momento de la pandemia. Sí que es un esquema que podemos utilizar con la pandemia, porque sabemos que bueno, han subido las muertes en el 2020 por suicidio. Esperamos que en el 2021, por desgracia, vaya a haber todavía más suicidios. Entonces, entraríamos primero en esa dinámica de la incertidumbre. Esa incertidumbre la pasaríamos a la ansiedad. Esa ansiedad, si no la controlamos, si no la gestionamos, entraríamos en el terreno de la angustia. De esa angustia entraríamos en soledad y duelo. El duelo no solamente es por la pérdida física de un ser querido, sino es duelo por pérdidas de facultades que tenemos, tanto físicas como cognitivas, etc. Y ahí eso nos llevaría a la depresión, y de la depresión podría llevarnos al suicidio. Lo que sí que también sabemos que no toda persona que tiene una depresión va a hacer un suicidio, lógicamente, pero sí que sabemos que una persona que se suicida o que tiene ideación o pensamientos suicidas sí que está dentro de una depresión. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si empezamos a hablar del suicidio, que es lo que estamos haciendo, pues eso hace que pueda cambiar las cosas. Sabemos que la conducta suicida es compleja, multidimensional o multicausal. Sabemos que también es algo personal intransferible, que existe un desequilibrio entre el problema que puede tener la persona, o los problemas y los recursos que no sabe cómo gestionar. Entonces entran en ese momento de esa ideación o ese pensamiento. Sí que aquí quería comentar lo que dice el doctor Rocamora, que es uno de los grandes aquí en España que ha investigado sobre el suicidio, y bueno, fue junto con nosotros, fue también el que llevamos a cabo el proyecto del teléfono contra el suicidio. Y dice, el suicida vive a través de la muerte, el suicidio como una liberación al sufrimiento que está teniendo. Lo que también quiere es conseguir esa paz que no tiene. Y entra siempre en la dialéctica del vivir y del morir. Quieren un cambio, una transformación en su vida, no se quieren morir. Esto sería la fase de la ambivalencia, que ya veremos que es una de las fases de la conducta suicida. Y saber que en esa fase de ambivalencia también es una fase que es larga, que la persona madura cómo va a hacer ese suicidio. Y entonces eso es lo más importante. Y aquí en esto de Hablemos, que he querido meter lo de la conducta suicida, que quería citar al doctor Rocamora. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos del suicidio, sabemos que la palabra suicidio ya nos viene del latín, o sea, de suicedere, quiere decir matarse a sí mismo. La OMS nos dice que es una acción por la que el individuo, una persona, se causa a sí mismo la muerte. Y es un acto que se provoca a la persona voluntariamente hacia la muerte. Yo creo que aquí faltan... Bueno, sí que es importante también, como nosotros hemos visto estamos viendo aquí en España, y también vosotros estáis viendo, que estamos teniendo suicidios, intentos de suicidios dentro de los adolescentes. ¿Qué sería lo importante de los adolescentes? ¿Por qué pueden llegar al suicidio? Pues siempre porque puede haber un abuso, tanto sexual como puede ser un abuso físico, un abuso emocional. Sí, está el bullying, que es lo más importante, y ahora lo que se llama es el ciberbullying, donde el adolescente se siente acosado las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, eso sí que va a provocar el que sean factores de riesgo para que el adolescente pueda tener esa conducta, esa ideación suicida. ¿Qué pasa? Que cuando el bullying es lo que decimos, pues está en los 365 días del año,
pues claro, la persona se siente con una baja autoestima, se siente acosada, se siente como que no tiene salida el chico o la chica, ¿no? Y eso sí que es importante el que sepamos que esos serían los factores de riesgo para tener o presentar esa conducta o esa ideación suicida. ¿Qué pasa? Que también la conducta y la ideación suicida se está dando mucho en el colectivo LGTBI. ¿Por qué? Porque existe lo primero, se da un rechazo familiar, se puede dar un rechazo familiar, se puede dar también el bullying y se puede dar también una violencia hacia ese adolescente que es diferente a los demás. Los factores de riesgo también en el LGTBI pues es también el tener un trastorno mental, el padecer esa depresión por todo ese rechazo familiar, el bullying y demás, el que consuma alcohol o alguna droga, esa discriminación que es, y ese rechazo ya no solamente por la familia, sino por los propios compañeros del colegio, y eso le llevaría a un sentimiento de aislamiento, o sea, yo ya no pertenezco al grupo, el grupo no me quiere, no me entienden, no me comprenden, me empiezo a aislar. ¿Cuáles serían ahí los factores de protección? Pues igual que en los adolescentes, que no sean LGTBI, pues el que haya una buena aceptación familiar, el que tengan una buena red de amigos y que la comunidad en la que se mueven sean aceptados, el colegio, si van a diferentes actividades, y eso lo que les va a dar siempre es un sentimiento de seguridad. También en nuestros mayores está siendo importante aquí en España porque este año ha habido un 20% más de suicidios en personas de más de 80 años. Sabemos que eso ha venido provocado por la pandemia, por el aislamiento, el que han faltado las redes sociales en el sentido de familias se han visto en mucha soledad. Y eso pues ha contribuido también a que haya habido más suicidios. ¿Qué pasa? Pues los factores que llevan a una persona mayor hacia el suicidio pues son sobre todo cuando se quedan viudos o cuando son solteros, pero bueno, pierden todos los seres queridos por las personas que están más alrededor, se van haciendo mayores. Entonces todo eso sí que ese distanciamiento es importante. Cuando llamamos ahí el abuelo ping-pong, quiero decir que es el abuelo que va rotando de casa en casa, pues 6 meses estoy con un hijo, otros 6 con otro, 3, según los hijos que se tengan, ¿no? Eso sí que también da a la persona mayor, le da un momento pues, que se siente como una carga, como que ya estorba y entonces tiene que ir de un sitio a otro. También a veces cuando se les ingresa en las residencias de mayores, no tienen esa adaptación a la residencia y entonces ellos entran como que lo que llamamos ese desamparo, esa soledad, ¿no? Si ha habido también acontecimientos traumáticos, se sabe también que a veces hay abuso, maltrato físico, psicológico, también económico, porque tienen unas rentas de capital muy bajitas. Entonces, esos acontecimientos que llamaríamos traumáticos también son índice y un factor de riesgo para cometer suicidio. También cuando eres, lo que he dicho antes, separado, viudo, bueno, o soltero, que no tienes hijos, pues eso también a veces es otro factor de riesgo. La situación económica también es un factor de riesgo cuando tienes pocos ingresos económicos y sobre todo cuando eres a lo mejor cuidador de alguna persona, del cónyuge, por ejemplo, de otra persona, pues que tenga cierta dependencia tanto por algún mal físico, alguna enfermedad o alguna demencia, Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces, las señales de alerta que podríamos ver en la persona mayor las podríamos dividir en 4, la parte física, la parte conductual o comportamental, la parte psicológica, bueno, anímica he puesto ahí, o todas las señales que también pueden ser verbales. Pues las físicas es cuando a lo mejor una persona ya mayor pues tiene ese dolor intenso, que es prolongado,
el aumento también o disminución, que puede ser una cosa u otra, de las horas de sueño, el que rompen el ritmo del sueño, que tienen una falta de energía, se sienten inactivos, no tienen ganas de hacer cosas, empieza a disminuir también a veces el apetito y sobre todo empiezan a descuidarse en su higiene personal y lo que es en toda su salud, ¿no? Y la parte comportamental, pues es que empiezan a dejar sus actividades significativas, importantes que tenían. Eso lo hemos visto mucho por la pandemia aquí en España. Puede haber también un consumo importante de alcohol o de fármacos. Sabemos que en esas edades pues, las personas tienen multitud de fármacos pues, hipertensivos, colesterol, algo para la ansiedad. Bueno, tienen multitud de fármacos, ¿no? También a veces el que sean impulsivos ante ciertas situaciones y pueden ser imprudentes porque no se ven con la edad que tienen y entonces hacen cosas como las podrían hacer si tienen 80 años, pues como cuando tenían 50, o entramos en la otra parte, en la parte de la pasividad o la agitación, ¿no? También se empiezan a aislar a lo mejor, o la familia o los amigos pues se empiezan a aislar, porque los amigos hoy son de la misma edad, pues si también tienen problemas, pues se visitan menos, se ven menos, la familia a lo mejor, pues en esto de la pandemia, que es por lo que más lo ponemos, pues ha habido que no se les ha visitado porque nos decían que no se podían visitar, etcétera, etcétera. Y sobre todo, otra vez, ahí es importante el abandono también de su higiene personal. Y la parte psicológica o anímica, pues sería el presentar depresión, presentar ansiedad, el tener una pérdida en los intereses que venían haciendo, a veces también cursa con mucha irritabilidad y rabia, sentimientos también a lo mejor que se ven humillados pues, bueno, por personas cercanas, que tienen bastantes ya preocupaciones a lo mejor sobre su enfermedad y sobre la muerte, porque bueno, ven que a lo mejor personas allegadas a ellos, amigos o familiares mayores, pues a lo mejor también tienen enfermedades o, bueno, se van muriendo. Eso es muy importante. Y luego las señales estas de alerta verbal, que podemos ver de la parte verbal, que eso es muy importante, pues es cuando empiezan a verbalizar que yo ya soy una carga para todos, yo mejor ya estarían todos mejor si yo no estuviera, estoy atrapado aquí en un cuerpo que no es el mío y que no me gusta, yo ya no tengo ninguna esperanza, yo ya he hecho todo en la vida, quiero decir, y eso pues mejor estaría si me muriese. Todo eso es importante de la parte verbal, que también es importante en los adolescentes o en cualquier persona, que nos demos cuenta de esas señales, sobre todo de las verbalizaciones. Luego, ya hablando del suicidio en general, de la conducta suicida, sí que habría dos formas de entrar al suicidio, una parte por la parte de la etiología y otra por la forma del suicidio. Por la etiología sabemos que cuando es un trastorno psicótico, cuando puede haber un trastorno de depresión mayor, cuando puede haber un trastorno psicodisplásico o un trastorno neurótico importante, o ya tendríamos ahí el último, que sería el suicidio filosófico. Sabemos, también hay que decir, que el suicidio cero no va a haber nunca, que siempre habrá una parte y habrá, pues si nos ponemos ahí en esa parte del suicidio filosófico, siempre va a existir, pero sí que con la prevención lo que tenemos que hacer, sabemos que las cifras pueden bajar. De hecho, nosotros aquí en España hay comunidades como la de Baleares y Extremadura que tienen el plan de prevención, que ha bajado el número de suicidios. Y luego la forma también del suicidio puede ser una parte impulsiva, que solo harían las personas con un trastorno límite de personalidad, por ejemplo. Dentro del suicidio, también la parte del suicidio obsesivo, sería también la forma del suicidio reflexivo, y la parte del suicidio por la parte histriónica. Los suicidios, ¿por qué se pueden dar? Pues se pueden dar por dos vías. Hay una vía, también sabemos que el suicidio, antes nos decían que solamente se suicidan las personas que tenían trastorno mental grave. Eso ya sabemos que no es así. Sabemos que una persona con trastorno mental grave, con una depresión mayor, con una psicosis, con un trastorno bipolar, con un TLP, con un TOC,
lógicamente tienen más índices y tienen más factores de riesgo porque tienen un nivel de sufrimiento mayor, pero no porque tengan en sí el trastorno, esa psicopatología. Entonces, desde la vida cotidiana, pues todos podemos llegar a una conducta suicida, todos podemos tener un pensamiento, una ideación. ¿Que por dónde puede venir el suicidio en la vida cotidiana? Pues cuando ha habido pérdidas y no soy capaz de gestionarlas, cuando hay rupturas, las rupturas sobre todo de pareja, que también nosotros en el teléfono, yo he recibido muchas llamadas de cuando ha habido rupturas, una pérdida, y la persona no sabe enfrentarse a ese problema que está teniendo, y bueno, pues ve que la única solución que ve pues es el suicidio, ¿no? También cuando hay un problema de soledad importante, sobre todo lo que he hablado antes de las personas mayores, cuando existe una sobrecarga emocional, un estrés ya importante en la vida de la persona, y cuando también, por eso es importante lo de los valores, cuando hay esa crisis de valores, ¿no? Cuando, sobre todo las personas religiosas, que nos dicen alguna vez, nos han dicho, es que ya no estoy creyendo en nada, ya no creo en Dios, por ejemplo, ¿no? Pues eso es importante ahí cuando entra ahí esa crisis de valores. Y luego, como he dicho antes, desde la parte de la psicopatología, pues por padecer un trastorno psicótico, pues el trastorno depresivo mayor, un trastorno bipolar, el TOC o un trastorno, una esquizofrenia, ¿no? ¿Qué pasaría? El suicidio sí que tiene una lógica también. Entonces, la persona con una conducta suicida estaría, hablando de esa ambivalencia que nos hablaba el doctor Rocamora, está la ambivalencia de la lógica de la vida y la lógica de la muerte. Ese es el sentido de la persona con una conducta suicida. ¿Qué pasa? Cuando la persona está en la lógica de la vida, sí que tenemos tres partes, que sería la persona niega la vida, la persona siente un autodesprecio sobre sí mismo para poder vivir y ya empieza a pensar, a tener ese deseo de no vivir. Ahí también es en estas tres partes lo más importante donde deberíamos de los profesionales empezar a prevenir, ¿vale? Porque es donde podríamos poner el límite para no pasar ya a la lógica de la muerte. La lógica de la muerte, la persona ya entra en ese deseo de morir. Yo ya tengo la planificación y entonces ya está en la voluntad de matarse. Ahí es donde también se puede intervenir, lógicamente, en las dos fases, por así decirlo, pero la prevención precoz tendría que ser al principio, cuando la persona entra en esa negación. ¿Qué pasa con la vivencia suicida? La vivencia suicida entraría primero en ese bucle, ¿no? Primero la persona entraría en esa parte de ese vacío existencial, como que algo me pasa, algo lo puedo tener todo, tengo un buen trabajo, una familia, unos amigos, pero yo, lo que te dicen, yo me empiezo a sentir mal, algo no funciona dentro de mí, ¿no? Es ese vacío, ya no me llena nada. Entonces ahí lo llamaríamos esa fase de espera, que ahí también es donde tendríamos que entrar los psicólogos, los terapeutas, a tratar ya ahí ese momento, ¿no? Si ese momento dejamos en esa espera continua, sin tratamiento, entraría ya la parte de la desesperación. Ahí ya en la desesperación es cuando la persona empieza a tener ya más pérdidas, a no ver los valores que ya tenía antes, ya no los tiene. Y claro, cuando tú estás en esa etapa, al final la siguiente etapa es la desesperanza. Cuando una persona ya entra en esos momentos de desesperanza, ahí ya está la muerte, lo que está pensando, ya está ahí con ese momento, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer el que cuando nos vienen las personas a las consultas, pero desde atención primaria también, el médico, tendríamos que hacer esas preguntas que llamaríamos sondeo, cosa que no se ha estado haciendo porque como el suicidio era tabú, era un estigma, pues no se estaba haciendo. Entonces tenemos que entrar, pues eso, ver cuántas veces tiene la persona ese pensamiento, con qué intensidad, cuánto dura, si ha tenido intentos previos, si ha habido una posibilidad de consumo de tóxicos,
y si tiene ese plan, el cómo, el cuándo, el dónde y los medios. Eso sería lo más importante. Y la conducta suicida sí que tiene tres patitas. Sería una, la ambivalencia, que es la más importante porque la persona ahí se mezclan esos sentimientos de morir y de vivir. Y lo que tenemos que tener muy claro es que la persona que se intenta suicidar o que no ve otra salida que el suicidio, la persona no se quiere morir, la persona quiere dejar de sufrir, quiere dejar de tener esa rumiación constante, ese no vivir, pero por dejar de sufrir. Si la persona empieza a dejar de sufrir, la persona no se quiere morir, porque una persona que es feliz, entre comillas, no se quiere morir. Entonces, es ese sufrimiento el que a la persona le lleva a ese deseo de morir. ¿Y qué pasa? La impulsividad sobre todo la vemos en los TLPs. El TLP sabemos que es muy impulsivo, entonces puede ser que él no esté buscando la muerte, sino que se confunde, se equivoca y a lo mejor se inflige la muerte, ¿no? Porque es un momento que tienen de transitorio, que desencadena una emoción que no sabe gestionar y entonces, bueno, pues ese sufrimiento le puede llevar a cometer ese acto impulsivo, por así decirlo, y puede ser que se equivoque y se suicide, ¿no? Y luego también es muy importante que la persona con esa conducta suicida suelen ser personas muy rígidos. Es una rigidez tanto en el pensamiento, en la emoción, en los sentimientos, en las acciones. Es como que ellos ya en ese momento ya no ven otra salida, entonces no ven otras soluciones. Entonces sí que hay que generarles esas herramientas y esas soluciones, porque hay otras soluciones, ¿no? Bueno, en la evaluación de la conducta suicida lo primero que tenemos que hacer es detectarla, delimitarla, luego irla a valorar y después evaluar cómo sería esa intervención. Este vídeo es un vídeo que nosotros cuando empezamos a trabajar, trabajamos también con un grupo de bomberos de aquí de Madrid, que es un grupo que está especializado en suicidios, que se han formado, nos hemos formado conjuntamente y bueno, es un vídeo que hemos hecho, que hicieron ellos, pues un poco para ver cómo ellos también intervienen en un suicidio, ¿no? Pero lo veréis después para que pueda pasar yo a otra, por si acaso. Luego sí que es importante saber las escalas de detención del suicidio, otros compañeros también han dicho otras. Estas nosotros por el teléfono y tal son muy facilitas de pasar, la SSI, el mini de detección de riesgo suicida, que también es bueno. A veces hay que buscar también escalas cuando una persona viene con esa ideación y esa conducta, ¿no? No les podemos cargar con test y escalas muy grandes porque no están para eso. Entonces, bueno, pues el saber detectar y poder medirlo para luego hacer posibles investigaciones, pues estas tres son importantes. Los factores de riesgo de la conducta suicida estarían divididos, los dividiríamos en factores históricos, en los emocionales, factores vitales, factores ambientales y los factores de salud. Los históricos, eso quiere decir todas las relaciones que la persona ha tenido desde que es pequeño, ¿no? Todas, pues, sobre todo cuando han sido relaciones pues, con un maternaje poco afectuoso, con apegos nada positivos, evitativos, etc. Los factores emocionales pues, serían cuando la persona presenta esos sentimientos de culpa muy importantes, cuando existe una emoción que no sabes controlar y que sobre todo también es importante, la persona siempre va a presentar unos sentimientos de soledad y aislamiento importantes. Los factores vitales que también pueden ser factores de riesgo, pues es cuando la persona tiene pérdidas recientes, cuando tiene rupturas, cuando hay personas que, bueno, pues empiezas a perder por una enfermedad. Los factores de salud, tienes una enfermedad física invalidante, como puede ser pues, un Parkinson, como puede ser el ELA o los trastornos crónicos, las artritis y demás, pues eso también sería dentro también de los factores vitales y los factores de salud.
Sí que cuando en esos factores vitales, pues cuando la persona tiene problemas en la orientación sexual, cuando tiene una crisis de identidad o cuando se han dado abusos físicos o sexuales. Y los factores ambientales, pues es cuando la persona puede estar cerca de los medios letales, ¿no? Sobre todo pues que tenga a su alrededor pues cuchillos o las cuerdas, fármacos, cuando no hay una ausencia, cuando haya una ausencia de supervisión por parte, porque vive solo o porque la familia no sabe qué es lo que le está pasando. Sí que es muy importante la mejoría tras un ingreso, que nosotros sabemos, se sabe que los 3 primeros meses después de un intento de suicidio es cuando más riesgo tiene la persona de cometer un suicidio y ya no equivocarse. Quiero decir que ya lo tiene pensado y hecho para no equivocarse. Entonces sí que ahí tenemos que estar muy preaviso en esos 3 primeros meses de que una persona haya cometido ese riesgo, ese intento autolítico. Los factores precipitantes que pueden darse en la conducta suicida pues es cuando la persona la diagnostica de una enfermedad mental, de un trastorno mental grave, cuando existe esa desesperanza y ese vacío emocional, la pérdida de empleo y las dificultades económicas, las rupturas conyugales y sobre todo pues también es muy importante el acoso laboral cuando si estás trabajando. Las señales de alerta que podemos ver siempre, como he dicho antes con las personas mayores, es lo mismo, es la parte verbal, cuando la persona empieza a decir mi vida no vale nada, todos estaréis más a gusto sin mí, yo porque habré nacido, eso son los adolescentes, mi vida, yo soy un fracaso en todo, no sirvo para nada y sobre todo las despedidas. Aquí en las despedidas nosotros hacemos mucho hincapié, sobre todo con las redes sociales. Las personas se despiden de las redes sociales y eso, cuidado, si hay un aislamiento, si hay la persona ha empezado a tener unos cambios comportamentales y conductuales importantes, cuidado que estemos alerta con eso. Y en la parte conductual, pues el regalar cosas cosas muy queridas tuyas que quieres dárselas a un ser querido. En las personas mayores, el poner, lo que digo, es poner los papeles en orden, hacer un testamento, decir a los hijos, mira, aquí están las cartillas, aquí está esto. Las cartas de despedida es muy importante, sobre todo también en adolescentes o si vemos en personas mayores que nos encontramos una carta de despedida, cuidado, ahí en ese momento tenemos que pedir ayuda y hay que ir a un profesional y hablar con la persona y decir, te encuentras mal, ¿qué te está pasando? Estoy aquí para ayudarte, ¿no? Y eso es importante. Los niveles de alerta, que sería esa escalera para llegar al suicidio, primero estaría esa ideación, después habría una planificación, que yo ya sé cómo quiero hacerlo, la intencionalidad, que es, bueno, ya sé cómo quiero hacerlo, ya sé dónde lo voy a hacer, pues hoy que mi madre no está en casa, que se va a misa, pues en ese rato yo ya me he tomado las pastillas o voy a la terraza y me precipito, ¿no? Eso sería toda la parte. Y luego las tentativas previas, pues cuando una persona ha tenido varios intentos de suicidio, pero que le han podido salvar o que no ha llegado al suicidio, eso también es muy importante, de que es un nivel de alerta ya muy grave para ponernos en manos de profesionales. Y luego ya sería la última escalera, pues el último escalón es cuando se provoca el suicidio. ¿Qué tendríamos que hacer para potenciar que la persona no llegue a esta conducta suicida o que no la tenga, que la evite? Pues primero el hacerles que tengan una buena resolución a los problemas, que se enfrenten bien a los problemas, que tengan una buena estructura yoica, lo que podríamos decir una buena resiliencia, que sean flexibles cognitivamente, que tengan cultural y familiar pues una buena red de apoyo y de sostén, que la parte social también pues, se sienta acogido y no desintegrado y sobre todo el que tenga unos buenos hábitos saludables tanto de higiene como de comida, como del ritmo vigilia-sueño. Es decir, que todo eso es importantísimo a la hora de protegernos frente a la conducta suicida. O sea, todo esto lo podríamos resumir en que la persona debe ser más resiliente.
No he puesto ahí lo de los mitos, que yo creo que también es importante, pero sabemos que en el suicidio han existido siempre mitos, que luego sabemos que no han sido verdad, que son falsos. Por ejemplo, que el hablar del suicidio incita al suicidio, pues eso es falso. El hablar del suicidio hace que conozcamos que la persona tiene problemas, y cuanto más hablemos del suicidio, cuantas más campañas de publicidad pueda haber, pero campañas bien hechas. Sabemos que, por ejemplo, en accidentes de tráfico, aquí en España, las campañas que ha habido de accidentes de tráfico han bajado los accidentes. Entonces, bueno, hablemos de ello. Si de lo que no se habla no se conoce, y lo que no se conoce no podemos tratarlo. Entonces, hablemos de ello. Otro mito pues sería el que lo dice no lo hace. No, el que lo dice ya lo está diciendo que me encuentro mal. Aquí sí que tendríamos que tener mucho cuidado con lo que se llamaría las llamadas de atención. Yo siempre digo, por favor, no son llamadas de atención, son llamadas de una persona en auxilio y socorro de que algo me está pasando y no sé cómo deciros. O sea, ¿qué es lo que podemos pensar que una persona llame la atención queriéndose quitar la vida, cuando la vida es lo más importante que tenemos las personas, ¿no? Entonces, otra de las cosas otro de los mitos es que el suicidio se hereda. El suicidio no se hereda, es una conducta, ¿vale? Que solamente se suicidan las personas con un trastorno mental grave, pues eso sabemos que no. Sí que es un factor precipitante, pero no solamente se suicidan, como hemos visto, las personas con un trastorno mental grave. Y sobre todo otro mito es que la persona que se suicida no avisa. Ya sabemos, hemos visto, hay señales de alerta, sabemos que la persona siempre ha dado alguna señal. Lo que pasa es que no las conocíamos porque no se hablaba del suicidio, entonces no podíamos prevenirlo. ¿Vale? Ahora un momento, el teléfono como herramienta terapéutica, que es lo que también venía a hablar. El teléfono lo creamos en el 2018 aquí en España. Estaba también el teléfono de la esperanza, pero el teléfono de la esperanza atiende a todo tipo de malestar psicológico. Nosotros solamente atendíamos a personas en riesgo de suicidio. Sí que deciros que en estos 4 años hemos recibido casi ya 7.000 llamadas de todo el territorio nacional. Todo el teléfono está llevado por psicólogos expertos en suicidio, en prevención del suicidio, que les formamos. Y una de las cosas que es penosa en ese sentido es que somos todos voluntarios. O sea, nosotros no hemos tenido ninguna ayuda estatal ni municipal. O sea, nosotros todo esto, estas 7.000 llamadas que hemos recogido en estos 4 años, es todo recogido por voluntarios, ¿no? Todos psicólogos. ¿Qué tiene que tener? Nosotros nos llamamos escuchas. ¿Qué tiene que tener el escucha? Pues lo primero es saber acoger a la persona, es focalizar el problema, valorarlo, detectar qué es lo que está pasando, el que podamos facilitarles esa verbalización y que estemos en esa escucha activa, el que podamos reconocer el sufrimiento del que nos está llamando. El objetivo, pues el objetivo que tenemos con el teléfono, pues es atender a las personas en ese momento de esa crisis puntual que está acompañada de una ideación suicida, saber que nuestro teléfono empieza y acaba con la llamada, no tenemos seguimiento. Sí que darles en esa llamada, que muchas llamadas son de 1 hora y 1 hora y cuarto, darle razones para que pueda seguir viviendo, llenarles de ese halo de esperanza, ¿no? Desde ahí, pues lo que le tenemos que transmitir pues es esa comprensión, es no juzgarles, valorar todos esos pensamientos que nos están diciendo, sus emociones, esas contradicciones que tiene, ¿no? Entre querer vivir y el morir. Sí que hay que actuar siempre desde el aquí y el ahora, devolverles esa comprensión de que ellos se sientan que les hemos entendido y que les hemos comprendido. Por supuestísimo, respetar esos silencios, darles tiempo. Estoy aquí, tómate tu tiempo, no tengas prisa. Y sí que es muy importante el conocer la psicofarmacología, porque en ese protocolo que nosotros tenemos preguntamos también si te estás tomando, si estás en tratamiento, y claro, si nos dicen un antipsicótico pues o un neuroléptico, pues ya sabemos que no es una depresión, que ya hay algo más que una depresión, que puede ser un trastorno bipolar, puede ser una esquizofrenia, etcétera.
La estructura de las llamadas, pues primero lo que tenemos que hacer es establecer ese vínculo, como he dicho antes, explorar, intentar dar solución a algunos problemas que nos están diciendo, porque ellos están en esa fase que no ven ninguna solución. Cuando les van diciendo, según lo que ellos nos van diciendo, les vamos diciendo cosas y ellos lo que nos van relatando, pues al final nos dicen, es que no había caído en esto, pues es verdad, quiero decir. Y luego, pues es el cierre, ¿no? El cierre es dando, bueno, al final os lo digo. Y en ese primero, que es establecer el vínculo, pues ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues desde un tono cálido, pues estar seguros de lo que estamos diciendo, con mucha tranquilidad. Eso vamos a facilitarle la verbalización. En ese facilitar le estamos respetando también sus silencios, tómate tu tiempo. No les estamos juzgando, sí que validamos esos sentimientos, entendemos por lo que nos cuentas cómo te sientes y darles al final que nos está preocupando lo que nos está contando, ¿no? Y que, bueno, pues que podemos saber cómo podemos llegar para que no llegues a esa conducta. Ahí las frases que pueden ayudar que podemos decir, pues no estás solo, yo estoy aquí para ayudarte y apoyarte, pero todas estas frases también las podemos decir todo el mundo, no hace falta que lo digamos los psicólogos, por eso también tenemos que saber que todos podemos ser agentes de cambio en un momento puntual, con ese amigo, con ese hijo, con esa pareja, con ese compañero de trabajo. Si yo me doy cuenta que esa persona no está bien, preguntémosle, digámosle, oye, te veo que no estás bien, ¿qué te pasa? Cuéntame, estoy aquí. Quiero decir que si volvemos un poquito al terreno de la humanización, no al individualismo, sino estoy aquí para ayudarte, cuéntame qué te está pasando, te acompaño a un profesional, yo me he enterado de este profesional. Quiero decir que todos podemos ser agentes de cambio. Yo creo que en la sociedad en la que estamos, yo creo que tenemos que llegar a eso, ¿no? El que nos importe un poquito el que tenemos al lado. Sí que en esas llamadas creamos ese plan de seguridad que les decimos primero que tienen que estar acompañados, el que limiten que tengan cercano cualquier medida letal que les pueda decir, pues si tienen medicación, siempre hay que decirles si toman medicación por una depresión, por la ansiedad, por lo que sea, que no tengan ellos acceso a la medicación, cosa que muchos psiquiatras todavía hoy no dicen, porque nos lo cuentan cuando nos llaman al teléfono y se extrañan cuando les decimos, oye, no puedes tener acceso a la medicación la tiene que tener cualquier persona que esté conviviendo contigo. El problema es cuando las personas nos llaman y están solas, ¿no? Pero cuando no están solas, y hay muchos que no saben que pueden tener la medicación a su alcance, ¿no? Sí que también ellos se den cuenta qué apoyos y qué personas pueden contactar con ellos en esos momentos de crisis, que conozcan y tengan sus teléfonos a mano y sobre todo los teléfonos de ayuda. Aquí en España pues es el 112, nuestro teléfono y el teléfono de la esperanza y bueno, y ahora ya el 024, que por fin, después de que hemos dado mucha guerra al Ministerio de Sanidad, pues han creado el teléfono también, el 024. Y esa app que es de Prevent-Suisse, que también es muy importante. Perdón. El cierre de la llamada, como os he dicho, nuestras llamadas empiezan y terminan con la llamada, nuestra intervención. Pues siempre recogerle lo positivo que nos ha contado, recordarles todos esos puntos que han sido importantes que hemos tenido en esa conversación con él, crearles que sepan ese plan de seguridad que nosotros desde ahí les damos el compromiso de contarlo porque muchas veces, multitud de veces no se lo han contado a nadie, es la primera vez que lo están contando, a veces no se lo han contado si van al psicólogo, ni a su psicólogo, ni a su psiquiatra. Entonces sí que les instamos a que por favor en la siguiente consulta que tengáis esto lo tenéis que contar a vuestro psicólogo, a vuestro psiquiatra, a vuestro padre, a la mamá, al tutor del colegio, si nos llaman niños, adolescentes. Quiero decir y siempre vamos a aplazarlo a mañana y sentirte acompañado, que estés acompañado, que no estés solo. Y es ese pactar en ese contrato de no suicidio hasta que puedas acudir a un profesional. Y bueno, siempre decirles que una crisis suicida puede durar minutos, puede durar días, puede durar horas, meses, semanas, pero también puede remitir con una buena atención y una buena escucha.
y que al menos nosotros en el rato que la persona nos ha llamado hemos contenido ese acto suicida. Sí que decir que yo he recibido de esas 7.000 muchísimas llamadas y siempre nos quedamos luego cuando hablamos en las sesiones los compañeros y tal, siempre nos quedamos con las gracias, ¿no? Ha habido muy poquitas personas de esas 7.000 que no nos hayan dado las gracias después de colgar el teléfono. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Entonces, bueno, pues con eso es con lo que nos quedamos y, bueno, por eso seguimos haciendo más cosas. Ahí os he puesto algunos recursos de prevención del suicidio y, bueno, pues os doy las gracias y quería terminar con una frase de Carl Rogers: no se trata de sacar el sentimiento de la mente ni de esconderlo en ella, sino de experimentarlo con aceptación. Y bueno, muchísimas gracias y creo que, no sé si me falta algo de tiempo. Sí, ahora es el tiempo de preguntas, Benivel. Muchísimas gracias. Vaya pedazo de conferencia, ¿eh? Todo. Así que bueno, pues... Sí, pues como te decía, en una hora has dado una clase intensísima de mucha información, muchos consejos para los profesionales de la psicología y hay muchas preguntas por el apartado del chat. Ruego a todos los espectadores que quieran preguntar, que lo hagan, como decía, por el apartado de preguntas y respuestas y sobre todo que las puedan puntuar o valorar con el like para un poco organizar y ordenar de mayor a menor interés, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, no sé si es posible compartir, pregunta Joana Esperanza, el link del primer vídeo, pero bueno, si eso ya luego ya lo colgaremos por el foro, por el campus y tal, ¿de acuerdo? Vale. María de Los Ángeles, un segundo. Mira, aquí tengo ya por orden de interés. Roxani Moulas pregunta, ¿a qué se refiere con la restricción al acceso en los medios de suicidio? A ver, eso es a los medios letales, lo que he dicho, pues a los psicofármacos, a si tienes, por ejemplo, tóxicos como plaguicidas, como tienes pues cosas que puedan ser importantes, que te lo puedas beber en un momento y, bueno, pues quemarte el estómago y terminar. Paracetamol también es muy importante, que aunque muchas veces no se sabe, pero si te tomas una caja de paracetamol, pues también te puede el hígado terminar. Entonces yo me refiero a que no tengan acceso, por ejemplo, a armas de fuego, los cazadores, pues los niños que no tengan acceso a esas armas, por ejemplo, o otras personas que sean cazadores y hayas entrado en un problema de depresión, pues hay que quitarle las armas. O sea, esto es así, hay que tenerlas bajo llave, porque en un momento a lo mejor de mucha angustia, mucha ansiedad, muy impulsivo, de mucha soledad, pues puedes decir, bueno, pues me doy un tiro, por ejemplo. A eso me refería. Muy bien. Y otra pregunta de Roxani que dice, ¿qué pasa con el suicidio consciente deliberado, tipo lúcido, en el adulto mayor o en caso de enfermedad? ¿Cómo se puede prevenir? Claro, a ver, eso es lo que decimos de lo del suicidio cero nunca va a existir. A ver, eso sería lo que podríamos entrar ya en el terreno de la eutanasia. A ver, nosotros en eso no entramos. Lo que pasa, claro, cuando una persona mayor, lúcida, puede llegar y decir, yo tengo una tetraplegia, tengo una enfermedad invalidante, pues hombre, lo que puedes es acompañarles, pero desde la parte positiva, de decirles, bueno, a lo mejor hay otra cosa más que puedas hacer, hay otra cosa más por la que te puedas agarrar. Ese sería el suicidio, pues el reflexivo, que a veces es muy difícil también de poderle controlar, ¿no? Muy bien. Lourdes Gabriela García pregunta, buenas tardes, ¿hay algún enfoque terapéutico que apoye más, desde el punto de vista más estratégico para prevenir el suicidio? ¿Enfoque más cognitivo-conductual, la gesta, la psicoanálisis, la terapia sistémica? Hombre, nosotros por eso yo he puesto ahí unos cuantos objetivos de Víctor Frank. La logoterapia sí que ayuda mucho a que la persona pueda volver a encontrar otro sentido a su vida. Entonces, la logoterapia es una de las, igual la parte cognitiva, conductual, las terapias de tercera generación, quiero decir, el
el que la persona empiece a valorar desde otro punto de vista, el que haga un programa también de mindfulness. Yo eso lo hago y es una herramienta también importante. Muy bien. Gracias. Ahora pregunta María de los Ángeles, no, la pregunta Daniela Belandía. Cuando la ideación se presenta desde la adolescencia y ya se es adulto, ¿se aprende a vivir con eso o constantemente se encuentra el sentido de vida? A ver, si esto comienza en la adolescencia, lo que hay que empezar es a tratar ese problema en la adolescencia. No tiene por qué una persona que haya tenido o presentado un adolescente ideación suicida o una conducta suicida, no quiere decir si tú eso lo has trabajado y tú te has puesto en manos de profesionales bueno, pues que te han ayudado a superar esa crisis, no tiene por qué volver a tener esa crisis en la fase adulta. Si eso tú no lo has trabajado bien y simplemente has ido al psiquiatra, el niño lo han llevado al psiquiatra y le han puesto un antidepresivo con un ansiolítico y no ha ido a psicoterapia, pues hombre, puede ser que si no le han enseñado una técnica en resolución de problemas, una flexibilidad cognitiva, no le han enseñado todo eso, habilidades sociales también, pues puede ser que cuando se enfrente a otro problema importante de crisis en su vida adulta, pues pueda volver a tener esa conducta o esa ideación suicida. Pero si lo has trabajado bien desde la adolescencia, no tiene por qué volver a pasar normalmente cuando estás en la etapa adulta. Muy bien. María Ángeles Freire pregunta, estadísticamente, o por la experiencia que usted tenga, ¿cuál es la edad mínima en la que inician ideaciones suicidas? Se ha escuchado casos de niños menores de 10 años, pero ¿eso es común o son casos aislados? A ver, nosotros aquí ahora en España nos está preocupando mucho eso porque, como he dicho, han subido en un 200% las consultas en psiquiatría infantil y han subido los niños con 10, 11 y 12 años con una ideación suicida. Entonces, con 10 y 11 años puedes tener, de hecho, se han suicidado 7 niños y 7 niñas entre 7 y 14 años aquí en España. Yo en Sudamérica no sabemos cómo están esas estadísticas, pero aquí en España eso está siendo así. De hecho, los colegios y los institutos, yo estoy yendo, la última ha sido en Marbella, a 90 chavales, darles unas charlas sobre la prevención y eran chavales de 14 y 15 años. O sea que hay que trabajar más en inteligencia emocional en los colegios. Tiene que haber una asignatura que, aparte de lenguaje, lengua, matemáticas y ciencias, haya una asignatura desde primaria que sea inteligencia emocional para que hagamos niños en adultos que sean resilientes, que sean fuertes y que sepan el envite de la vida. Tiene momentos de dolor, tiene momentos de alegría y que sepan lidiar con esos momentos de crisis, ¿no? Por eso. Muy bien. Nidia Carias pregunta, ¿la eutanasia se considera suicidio? A ver, es que es un terreno un poquito así. Entonces, nosotros ahí en eso no nos queremos meter. Creo que la eutanasia es una cosa y el suicidio es otra, y bueno, pues creo que son dos cosas que pueden ser diferentes, y nosotros estamos en pro de la vida y en pro de la prevención, y bueno, la eutanasia no, nosotros ahí no, de momento no opinamos. Vale, perfecto. Saskia Josefina Schneider pregunta, ¿se podría utilizar el suicidio como manipulación o cómo se diferenciaría en ese caso? A ver, eso tiene que ver con lo que he dicho en un momento, lo de las llamadas de atención. A ver, puede ser que a veces hay algún suicidio, sobre todo eso pasa en adolescentes, donde yo le quiero crear la culpa al otro, ¿vale? Pero no es una manipulación. Tenemos que saber que una persona que atenta contra su vida es una persona que está en un grado tan alto de sufrimiento y de dolor que, bueno, no sabe cómo salir de ese sufrimiento y ese dolor. Es una llamada de socorro y de auxilio. No lo tenemos que ver desde la manipulación.
Quiero decir, desde a lo mejor algún adolescente sí que se puede dar eso. De hecho, en la película esta de la famosa Por 13 razones, pues lo que hacía era que me he suicidado para que todos los compañeros tengáis el sentimiento de culpa, pero a ver, que era una película. O sea, que bueno, que tengamos cuidado con decir la manipulación, que es una llamada de atención. Eso hace muy flaco favor a la persona que lo está sufriendo. Muy bien. Claudia Lara pregunta, en estos días hablamos del proceso de autocuidado del terapeuta. En este caso, ¿cómo se promueve en las personas que dan seguimiento a llamadas telefónicas como estas? ¿Con qué cuidado emocional? Gracias. Pues el cuidado emocional que nosotros hacemos es nuestras sesiones clínicas, el hablar después de una llamada, que has tenido una llamada pues con muchísima angustia y que has tenido que ahí estar soportando. Quiero decir que todos somos psicólogos, todos estamos en la clínica, entonces por eso nosotros creíamos que este teléfono tenía que ser llevado por profesionales, porque mucha gente a lo mejor en alguna charla nos ha dicho, oye, yo he tenido un intento de suicidio, estoy fenomenal, yo también querría colaborar. Pues es como decirle, a ver, una persona que tiene un problema de corazón, ¿le vas a operar tú? Pues que no sabe de corazón, pues esto, hablando así un poquito cotidianamente, tenemos que tener una preparación especial, quiero decir, sabemos que las personas que nos enfrentamos, que somos psicólogos y que estamos en la clínica, pues bueno, pues tenemos ciertas herramientas, luego cada uno personal, las supervisiones, yo hablo por mí personalmente, pues mis momentos de relajación, de meditación, quiero decir que todo eso te ayuda a fortalecerte, el tener un buen ambiente familiar, que también no solamente para las conductas suicidas, sino para los que estamos sanos, pues el que nos sentamos apoyados con lo que estamos haciendo, eso también es una forma de que nos protegemos ante estas llamadas a veces que son muy desesperantes, la verdad. Muy bien. Tengo un par de preguntas que son muy parecidas o están vinculadas, ¿no? Una dice, por ejemplo, si es recomendable hablar de suicidio con niños de 10 años cuando aún no han expresado nada, o sea, ningún tipo de comentario al respecto, o, por ejemplo, a qué edades se recomienda justamente instruir sobre ese tema, ¿no? A ver, si nosotros empezamos a trabajar con los niños desde la inteligencia, desde formarles en inteligencia emocional y saber gestionar sus emociones, quiero decir que la muerte es algo natural en la vida. Entonces, muchas veces cuando un niño de 10 años se muere el abuelito o la abuelita y no se lo cuentas, no se lo dices, eso no estaría bien. Hay que decirle, el abuelito, la abuelita ha fallecido, bueno, si eres creyente o lo que sea, pues bueno, se ha ido al cielo, tal, como lo quieras. Quiero decir, hay que adaptarlo a la etapa evolutiva en la que está el niño, 10, 11 años, 9 años. Cuando más se puede hablar, pues, a ver, con 14 años yo doy charlas con chavales de 14 años. ¿Por qué? Porque están las redes sociales y es que el suicidio, hay muchísimas páginas que hablan del suicidio, que hablan cómo suicidarte, que dices así cotidianamente, pues es que yo ya me quiero morir, es que la vida es una mierda, pues es que mi padre me ha dicho esto, o los profesores. Quiero decir que ya con 14 años, por ejemplo, ya se puede hablar yo hablo del suicidio con los chavales. Justo hay una pregunta de Victoria Portillo que dice, ¿cuáles serían las señales de alarma en niños menores de 14 años? Pues a ver, las señales de alarma son siempre las mismas que puede ser en un adolescente. Ellos serían ya preadolescentes, pues es un cambio de conductas que no es normal. El niño que empieza a lo mejor a portarse muy mal, porque tenemos que saber que en los niños a veces las depresiones cursan con muchísima irritabilidad y mucha agresividad y debajo lo que está el niño sintiéndose triste, sintiéndose mal y que, bueno, se está sintiendo solo. Entonces, las señales de alerta pues serían esos cambios comportamentales importantes, cambios en que ya no quiero hacer ciertas actividades, ya no quiero ir al cole porque algo me pasa, me duele la tripa, me duele la cabeza. Hay niños que continuamente te están diciendo, y eso ya nos tiene que dar a entender al adulto que algo le está pasando al niño, que puede ser que pueda tener un acoso en el colegio y ese acoso le puede llevar al niño, es una alerta ya
de un precipitante de que el niño pueda pensar en un suicidio, ¿vale? Entonces, todo lo que sean los cambios comportamentales, conductuales, el que ya no habla igual con los padres, que se mete en su habitación más rato o que se mete a jugar, bueno, es que ahora con las redes sociales y los ordenadores y las maquinitas están jugando todo el día, pero cuando tú eso ya ves que el niño no está cambiando en algo, hay que preguntarle y siempre que no tengamos miedo a preguntar, que digamos, te veo que te está pasando algo, ¿te pasa algo? ¿Te sientes mal? Ya si eres más mayor, pues ya eres 20, 21 años o 18, ya le puedes decir, oye, ¿has estado pensando en el suicidio? ¿Estás pensando en quitarte del medio? Y en el momento que tú preguntas eso, la persona se abre, tenga la edad que tenga, 20, 40 o 60 o 80. Entonces, no tengamos miedo a preguntar y estar ahí, acompañar, escuchar, no asustarnos, porque claro, si viene nuestro hijo o nuestro compañero y nos dice, no, la verdad es que no me encuentro bien, la verdad es que se me están pasando ideas de suicidarme o ideas de muerte, y la contestación es que se hace muy a menudo, pero ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo me estás diciendo esto? Si, fíjate, te van muy bien los estudios o tienes un buen trabajo o tu familia. Esa persona ya la hemos perdido porque se cierra completamente en banda a contarnos su malestar y su aislamiento y su soledad y su sufrimiento, claro. O sea que preguntar, no nos encojamos a la hora de preguntar y de hablar abiertamente sobre el suicidio. Muchas gracias. Ya la última pregunta, siento dejar alguna en el tintero, pero ya no tenemos tiempo. Es la siguiente. De acuerdo a Guadalupe, ¿cuál es el suicidio filosófico? Y luego pregunta también qué es la autopsia psicológica. No sé si son preguntas separadas o no. Vale, sí. A ver, el suicidio filosófico es ese suicidio, como ha dicho esa otra compañera, la persona que lo tiene ya decidido, que lo tiene pensado. Bueno, pues ese es lo que llamaríamos ese suicidio racional, que lo decides porque estás tetrapléjico y ya no quieres seguir viviendo más, por ejemplo. Bueno, pues ese lo que llamaríamos ese suicidio filosófico, ¿no? De que tú ya has llegado a un momento de tu vida que lo has visto todo, has visto los pros, los contras y todo eso y decides, yo ya me quiero suicidar, ¿no? Y luego lo de las autopsias psicológicas es, igual que hay autopsias físicas, que todo el mundo que tiene un accidente le hacen una autopsia, pues es hacer la autopsia psicológica, es ver el estudio de esa persona, cómo ha sido su vida pues antes de morirse. Entonces, ahí es muy importante porque ahí podríamos saber muchas causas más que a lo mejor, bueno, pues la familia no ha sabido porque de momento pues ha llegado, se ha precipitado, ha habido un ahorcamiento y dices, ¿y esto por qué? Si parecía que estaba así, y entonces no tienes. Entonces el que hagamos esas autopsias psicológicas es importante luego también para la investigación, lógicamente. Bueno, pues con esta pregunta hemos llegado al fin de la conferencia. Junivel, muchísimas gracias, ha sido maravilloso. No sé si puedes o tienes la posibilidad de ver el chat porque hay muchas felicitaciones, de excelente, muchas gracias, maravillosa, qué interesante, excelente ponencia, aplausos, muchas gracias. Bueno, decenas de comentarios de agradecimiento. Pues nada, gracias a vosotros y bueno, pues espero que haya servido y que, bueno, pues que todo esto sirva para la prevención y que nos sensibilicemos todos y que nos unamos profesionales para crear sinergias, ¿no? de actuaciones conjuntas. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, sesiones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las cosas grandes pasan. Con ISEP siempre sumas.